Pues hermanitos y hermanas, familia, gente que nos visita, bienvenidos sean nuevamente a la predicación, a la exposición de la palabra de Dios. Y como dijo bien nuestro hermano Aurelio, ustedes saben, estamos estudiando este gran libro, el libro de los Hechos, que le hemos puesto por título a esta serie de enseñanzas, la obra del Espíritu Santo. Porque como hemos visto, el Espíritu Santo es quien está dirigiendo, controlando, guiando, instrumentalizando a sus discípulos para la obra y la gran comisión de hacer que la gloria de Dios sea visible a los demás. Entonces, lo que hemos visto ya algunos temas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, 1 al 4, veíamos un gran problema en donde a la iglesia se les llama la atención a través de esta murmuración para poder ellos solucionar un problema de manera interna que estaba sucediendo. En el versículo 5 al 7 del capítulo 6 veíamos esta solución, cómo se llevó a cabo, y exactamente la semana pasada que veíamos este tema, estudiábamos cómo es que este pasaje nos mostraba lo que significa ser un discípulo de Dios y lo que significa ser la iglesia. La iglesia ha reconocido a estos 7 ministros, 7 diáconos, los que acabamos de leer. Han orado por ellos. Los han reconocido públicamente ante todos como siervos del Señor que van a ocupar un área específica dentro de la iglesia. Y ahora el doctor Lucas pone su atención en la particularidad de uno de estos diáconos, Esteban. Lo que vamos a ver en los capítulos que continúan es el desarrollo, algo muy breve, de lo que Esteban hizo y cómo vivió Esteban hasta su muerte en Hechos capítulo 7. Así que le he puesto por título a esta enseñanza, Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo. Así que abran sus Biblias, ahí donde la tengan, en Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15, porque este es el pasaje que vamos a meditar el día de hoy. Y me gustaría que si tienes la Reina Valera, lo podamos leer juntos, podamos leer el primer versículo yo, después ustedes el 9, y así nos terminamos hasta el versículo 15. Digo la Reina Valera porque es normalmente la que tenemos como que más común, así que los que tienen la Biblia Reina Valera, vamos a dar lectura, los demás síganos con la vista. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15, leo: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos a las que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al mirar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Nos hemos reunido aquí, Señor, con el propósito de poder estar delante de tu presencia, Señor, en comunidad como iglesia, Dios. Hemos cantado, te hemos proclamado a través de las alabanzas como nuestro Señor Todopoderoso. Hemos dado, Señor, parte de lo que tú nos has dado a través de las ofrendas como un acto de adoración. Pero también ahora hemos dispuesto este tiempo para guardar silencio, Señor, y escuchar lo que tú quieres decirnos a todos los que estamos aquí, Señor. Usa tu bendita palabra, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa la vida de mis hermanos para que todos podamos, de un corazón, Señor, ser confrontados, animados, consolados, exhortados, estimulados a caminar junto a ti, Jesús. En tus manos estamos y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
En los pasajes anteriores a lo que acabamos de leer, a Esteban y a los demás diáconos se les impusieron la mano reconociendo que ellos tenían las cualidades y las aptitudes necesarias para cumplir esta tarea del diaconado en la iglesia. Parte del requisito es ser lleno del Espíritu Santo, como ya lo hemos señalado. Y precisamente Esteban va a ilustrarnos y a mostrarnos lo que significa ser una persona llena del Espíritu Santo. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu? El pasaje que vamos a ver el día de hoy nos va a dar ciertos principios de lo que significa y lo que implica una vida llena del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar 3 aspectos de la vida de Esteban. Vamos a ver el caminar de Esteban, del versículo 8 al 10. Vamos a ver las acusaciones contra Esteban y terminaremos viendo la confianza de Esteban. El caminar, la oposición que va a recibir Esteban y la confianza de Esteban. Y estos aspectos nos van a ayudar a nosotros a mirar algunas cosas que debemos de considerar en nuestra vida de lo que significa ser un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Así que veamos el primer aspecto, el primer encabezado, el caminar de Esteban. En los pasajes que ya hemos estudiado, y les decía, se ha dicho de Esteban y de otros 7 personas más que ellos eran los indicados para una tarea necesaria en la iglesia. Y se les decía de ellos que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Termina el doctor Lucas, el que escribió este libro, diciendo que después de hacer todo esto y ponerse de acuerdo y nombrar a estos diáconos, la palabra de Dios crecía y crecía. Esteban, hermanos, era un judío helenista, no era un judío que habitaba en Jerusalén, sino estaba fuera de Jerusalén, un judío griego, que había llegado a abrazar la fe cristiana. Y Lucas nos dice en el versículo 5, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. 2 cualidades que tenía Esteban. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo es este andar de Esteban, cómo se conduce Esteban, qué significa el que Esteban sea lleno del Espíritu Santo, no solamente en el contexto de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque, hermanos, es fácil decir, mi hermano que predica es una persona piadosa, porque lo vemos que enseña. Pero en su casa, mejor ni le pregunten. No, ser lleno del Espíritu no solamente se refleja en la iglesia, sino en cualquier lugar en donde estemos. Así que veamos ahora la vida de Esteban. Versículo 8 nos señala el primer aspecto. Hechos 6:8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder. Inciso A de lo que significa el caminar de la vida de Esteban, es que Esteban era una persona que caminaba y andaba lleno de gracia y lleno de poder. Y es muy interesante esta declaración, hermanos, lleno de gracia y de poder, porque es una declaración que hace eco a lo que ya hemos leído en Hechos. Miren, acompáñenme en sus Biblias a Hechos 4:33. Ahí voy a ir poniendo las citas para que ustedes las vayan buscando en sus Biblias. Hechos 4:33, ya nos había dicho Lucas cómo es que los apóstoles interactuaban en su diario vivir. Y dice Hechos 4:33, ¿lo tenemos? ¿Sí? Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Poder y gracia. Esto encontramos en los apóstoles. Dios entonces bendice la obra y el caminar de Esteban de la misma forma que los apóstoles. Y dicho sea de paso, hermanos, como paréntesis, Esteban nos está mostrando que Dios no está exclusivamente usando a los apóstoles, sino a cualquier hijo de Dios. Y en este caso, Esteban. Si en algún momento pensaste que los que estamos aquí predicando o en cualquier otra iglesia, los más ungidos son los apóstoles, los profetas, etcétera, este texto nos demuestra que no. Esteban también Dios lo usaba para estas mismas cosas, y se dice de Esteban lo mismo, que estaba lleno de gracia y de poder. En el contexto de los apóstoles, el poder y la gracia en ellos
era para poder cumplir la misión de Dios en el mundo. Y de la misma forma Esteban estaba caminando día a día. Eso lo encontramos en Esteban. Era un esclavo de amor, era un esclavo por amor a Dios. Y es que un creyente, hermanos, un cristiano, uno que ha sido salvo por la gracia de Dios, por el favor libre y totalmente independiente y soberano de Dios, dándonos lo que no merecemos, esto es la gracia de Dios, es una gracia que no se queda estática, sino que está en nosotros impulsándonos, motivándonos, empoderándonos para cumplir la obra de Dios que nos ha encomendado. La gracia de Dios no es algo abstracto en el creyente, sino es algo que se puede ver en el creyente. Y el ejemplo lo tenemos en la persona más extraordinaria que ha pisado este mundo. Acompáñame a ver otro texto. Juan, el Evangelio de Juan, búsquenlo en sus Biblias. Juan capítulo 1, versículo 14. Esteban lleno de gracia y de poder. Miren lo que dice Juan 1:14. Si lo tienes, digan ya. ¿Ya? Muy bien. Y dice aquí el texto. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién estamos hablando aquí, hermanos? De Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Lo que dice el apóstol Juan cuando escribe esto es de que nosotros vimos la gloria de Jesús. ¿Cómo es esta gloria de Jesús? Una que está llena de gracia y de verdad. De tal forma que todo lo que se va a escribir de Jesucristo, todo lo que se va a decir de Jesús, es una demostración de gracia y de verdad. Cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús exhortaba, cuando Jesús consolaba, cuando Jesús mostraba compasión, cuando Jesús mostraba misericordia, cada una de estas eran expresiones de gracia y de verdad. La manera en cómo reaccionaba ante sus opositores, la manera en cómo reaccionaba y respondía cuando era cuestionado, la manera en cómo reaccionaba cuando fue traicionado y abandonado y azotado, son expresiones de una persona llena de gracia y de verdad. Por lo tanto, hermanos, cuando pensemos qué significa esto de ser lleno de gracia y de verdad, y qué significa esto de caminar lleno de gracia y de verdad, en Jesús encontramos el modelo de cómo es un andar lleno de gracia y de verdad. Y Esteban está demostrando su unión con Cristo en que de la misma forma y el mismo poder que habitaba en Cristo, ahora habitaba en Esteban para poder él andar y ser lleno de gracia y de verdad. Y caminar de esta forma en su entorno. Lo vamos a ver poco a poco. El mismo espíritu que sostenía y que sostuvo a Jesús es el mismo espíritu lleno de gracia que sostenía y guiaba a Esteban. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, es un tema maravilloso y que muchas veces como cristianos realmente no comprendemos del todo. Porque lo que normalmente entendemos como personas es de que yo hago y me gano y me dan. Pero la gracia de Dios es no, tú no haces nada sino que se te da. Y eso es algo que excede nuestra forma de la experiencia como tenemos nosotros. Esteban, hermanos, también hablará de la gracia de Dios en el sermón. Acompáñenme a Hechos capítulo 7, a dos pasajes ahí, donde Esteban va a hablarnos un poquito acerca de este andar de gracia, de ser lleno de gracia, de estos atisbos de gracia. Hechos capítulo 7, versículo 9 al 10, que la próxima semana y las próximas semanas estaremos estudiando y meditando. Pero fíjense cómo Esteban va a hablar acerca de la gracia de Dios. Hechos 7, 9 al 10, ¿lo tenemos? Y dice, los patriarcas, movidos por envidia, este es el sermón de Esteban, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero, ¿qué hacía Dios? Estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La gracia de Dios aquí es mirando de que Dios estaba con él. Eso es gracia de Dios. Gracia de Dios es cuando Dios está con nosotros a pesar de nosotros, Dios permaneciendo en nosotros, guiándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, libertándonos.
Esa es la gracia de Dios. Versículo 46, tenemos otro aspecto más. Y dice este pasaje: hablando de David, halló que gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de David. Gracia de Dios. Una persona que disfrutaba de la gracia de Dios y que caminaba con la gracia de Dios y que se podía ver la gracia de Dios en su vida. José, David y Esteban. La gracia de Dios sobre nosotros, sobre los creyentes, es gozar de la compañía de Dios, es disfrutar de su favor, es gozar de toda provisión para la vida, la piedad y nuestra misión en el mundo. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Es una gracia de Dios que nos llena de poder, una gracia de Dios que nos confronta, una gracia que nos estimula a nosotros mostrar lo que Dios nos ha dado a nosotros para nuestra misión en el mundo. Y también mediante esta gracia de Dios en nosotros somos capacitados para vivir para la gloria de Dios, y lo vamos a ver en la vida de Esteban. Pero lo primero que quiero que veamos es que en el pasaje que estamos estudiando en Hechos, capítulo 6, se dice de Esteban que estaba lleno de gracia y de poder. A través de los milagros que va a operar, a través de la forma en cómo va a hablar, a través de la forma como va a responder, a través de su actuar, Esteban va a ejemplificarnos lo que significa ser lleno del Espíritu, que sea lleno de gracia y de poder. ¿Cómo más vivía Esteban? Caminaba Esteban, inciso B. Dice el pasaje: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Inciso B. La forma de caminar de Esteban es que terminaba al final del día siendo una bendición para muchos, en el mejor de los términos. La manera en cómo caminaba Esteban, se conducía, será una bendición para muchos. Pues como hemos visto, la parte de la gracia de Dios y el poder de Dios en Esteban era para poder declarar la verdad de Dios acerca de quién es Jesucristo. Para eso está la gracia de Dios en nosotros, en el mundo, para poder dar testimonio de Jesús al mundo. Sin duda, estos milagros y prodigios y señales que Esteban hacía en el pueblo, para muchos fue beneficioso. Porque les preguntémonos, ¿quién no quisiera ver estos milagros y maravillas que pasaban en aquel entonces? ¿Quién no quisiera hoy mismo ser sanado de su dolor, de su aflicción, de su enfermedad? ¿Quién no quisiera todo esto, hermanos? Seguramente cualquiera que está enfermo en esta situación diría: yo quiero que Él me sane, yo quiero que Él me ayude, yo quiero que Dios me sane y quiero ver estas grandes obras. Pero como hemos visto, hermanos, en la vida de los apóstoles, ellos usaban constantemente estos milagros, sanidades, prodigios como plataforma, como pretexto para anunciar el mayor beneficio que el ser humano puede recibir. ¿Que cuál es? El testimonio de Jesucristo, el perdón de pecados, la salvación. Y esto es lo mismo que encontramos en el testimonio de lo que hemos estudiado de Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 sucede un milagro maravilloso. Hay un ruido, hay una situación de mística ahí, en donde llama la atención a muchos y se empiezan a ver el Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Y qué es lo que sucede en Hechos capítulo 2? Después de este milagro, Pedro se levanta y da testimonio acerca de Jesucristo. Hechos capítulo 3, los apóstoles sanan a un paralítico. ¿Y qué es lo que sucede después? Empiezan a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16 nos dice que hacían muchas señales y prodigios y muchas personas creían al mensaje del Evangelio. Porque el propósito de un milagro, hermanos, es apuntar a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, este diácono Esteban, la forma de su caminar, la forma de su andar, era a través de estos milagros y prodigios, pero seguramente con el pretexto o plataforma de poder predicar a Jesucristo. Dios lo acompañó con grandes prodigios y señales, pero la gente de alrededor escuchaba el mensaje y eran profundamente beneficiados a través del mensaje de salvación. Inciso C, de cómo andaba Esteban.
Hechos capítulo 6, versículo 9 dice: entonces, en este caminar de Esteban, en esta forma en cómo vivía en el mundo, en su mundo, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando contra Esteban. Cuando Esteban estaba haciendo estos prodigios y señales y milagros, y seguramente predicando y anunciando de Jesús, entonces, como ya hemos visto en otros pasajes, se levanta una turba, se levantan personas para discutir, refutar, resistir a Esteban. ¿Quiénes eran estos? Nos dice que lo primero era de la sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran estas personas? Estos de los libertos eran quizás judíos que antes habían sido esclavos, que fueron después liberados. Por eso viene la parte de libertos. Judíos que tuvieron un tiempo de esclavitud en el tiempo romano y que después fueron libertados. Estos obviamente eran de localidad foránea de Jerusalén, eran griegos también. Después se mencionan a diferentes localidades de judíos que procedían de ahí, como los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. En total 5 grupos, y todos ellos eran judíos helénicos. Vivían fuera de Jerusalén. Y esta es la primera vez, hermanos, que ahora el cristianismo tiene una posición fuera de los judíos de Jerusalén, sino ahora los judíos helénicos. Y precisamente Esteban era un judío helénico. Tenemos este grupo de personas resistiendo, oponiéndose a Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Este grupo estaba presentando una oposición fuerte contra Esteban. Se oponían cinco representantes de ciudades diferentes de esta sinagoga. No sabemos si era solamente una sinagoga o más sinagogas, pero todos estos judíos, conocedores de la ley, se enfrentaron contra Esteban para discutir contra él de las cosas que él decía y por qué las hacía. Ellos pensaban que discutían únicamente con Esteban, pero al final del día ellos discutían con el Espíritu de Dios en Esteban, y por ello no podían resistir a la sabiduría de Esteban. Esteban, hermanos, lo único que hacía delante de Dios era estar disponible como una herramienta para Dios, anunciarle la palabra de Dios. Así es la manera en cómo caminaba Esteban, hermanos, hasta este punto, lleno de gracia y de poder, una bendición para el pueblo, y presentaba defensa y daba testimonio acerca de la verdad. Y así es la vida de cualquier cristiano, hermanos. Una persona llena del Espíritu, llena de gracia, se conduce en el mundo para dar testimonio al mundo, para usar todo lo que tiene disponible a su alcance, para hacer un ejemplo y un testimonio acerca de la verdad de Dios, a pesar de las oposiciones. Eso es la manera en cómo todo cristiano debe conducirse en el mundo. Continuemos con la vida de Esteban, porque ahora viene una acusación contra Esteban. La acusación contra Esteban. Hemos visto algunas cosas del caminar de Esteban, de lo que implica ser lleno del Espíritu, lleno de gracia y de poder. Y ahora veamos la acusación contra Esteban, porque este grupo no se va a quedar con solamente la idea de que no podemos decirle nada, sino que ahora se va a resistir contra Esteban. Versículo 11 al 14. Hechos capítulo 6, versículo 11 al 14, y dice el texto: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, es decir, como los agitaron, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La manera en cómo se conducía Esteban en el pueblo, y también, como ya hemos visto, lo hacía con sabiduría, respondía con sabiduría ante los retractores que tenía Esteban, ante las reacciones, y esto causó una reacción y un alboroto de estas personas, los 5 grupos, los libertos, los de Cirene, los de Asia. Estos empezaron a alborotar,
Y hacen, hermanos, todo lo que vemos en este pasaje. Sobornaron a testigos falsos, alborotaron al pueblo, arrestaron a Esteban, lo trajeron a juicio y mintieron con astucia. Detrás de todo esto, hermanos, hay una absoluta hipocresía de todas estas personas. ¿Por qué hipocresía? Acompáñenme a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Porque ellos van a decir, estamos actuando conforme a la ley. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Busquen Deuteronomio 19, 15. Deuteronomio 19, versículo 15. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Y dice el pasaje: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá acusación. ¿Y qué es lo que hicieron con Esteban en Hechos capítulo 6? Se buscaron a ¿cuántos testigos? Se buscaron a testigos que pudieran testificar en contra de Esteban. Seguramente más de 2 testigos o 2 testigos mínimo. ¿Por qué? Porque la ley dice que necesitamos 2 testigos para acusar a alguien. ¿No es acaso, hermanos, una hipocresía de parte de estas personas? Es totalmente una hipocresía, hermanos, porque ellos pensaron diciendo, vamos a cumplir la ley de Dios. ¿Y qué nos dice la ley de Dios? Necesitamos 2 testigos. Y llamaron a 2 testigos o a más personas. Levítico 24, 16. Levítico capítulo 24, 16. Lo que hacen con estos testigos, hermanos, es llamarlos y dice el texto que los sobornaron. Levítico 24, 16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová, de Dios, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare, que muera. Se llaman a estos testigos, se les soborna, con la única intención que estos 2 testigos hicieran ¿qué? Mintieran y dijeran que Esteban había blasfemado contra Dios y contra la ley de Moisés. ¿Qué es lo que querían conseguir con todo esto? ¿Qué es lo que querían de Esteban? Que muriera, que muera. Una hipocresía, hermanos, totalmente aparentando piedad, pero en su corazón totalmente diabólico. Este es el verdadero discurso de odio, hermanos. Uno que no puede resistir la verdad de Dios y que ante la verdad de Dios lo que van a hacer es tratar de eliminar, quitar, oponerse, resistir e incluso llegar, si es posible, a matar. Fíjense que el problema aquí no son los milagros que han sucedido. El problema aquí no es de que hay personas que han sido sanadas, hay personas que han sido libertadas, hay personas que han recibido sanidad en alguna parte como lo que estaba haciendo Esteban, sino que el problema no es la sanidad, sino que el problema es, él está hablando acerca de Jesús, el Nazareno, y tenemos que matarlo. El problema es Jesús. El problema no es la forma en cómo tú te comportas en el mundo, como un cristiano moral o ético, que debemos comportarnos así. El problema es cuando tú empiezas a decir, Jesús es Señor, y yo hago esto por Jesús, y yo no hago esto por Jesús, y Él te puede perdonar, y tú estás en problemas delante de Dios, y necesitas rendirle cuentas delante de Dios, necesitas ser perdonado tus pecados. Ese es el problema, hermanos. Ese es el mensaje realmente de odio, que el mundo no puede ni quiere resistir, que Jesús es Señor. Dice un comentarista, les leo lo que dice, lo cito: Satanás se opone al pueblo de Dios, tanto engañando como por medio de la violencia. En el caso de Esteban, él emplea ambos métodos. Primero trae un falso testimonio contra Esteban ante el Sanedrín, y luego instiga a las gentes a que lo apedreen
y lo maten. Hermanos, y si hacemos memoria un poquito acerca de los evangelios, ¿a quién trataron de esta misma manera? A Jesús. Jesús también fue de la misma forma llevado a un juicio con mentiras, con la intención de poder deshacernos de Jesucristo. Esteban, como uno que estaba unido a Jesucristo, también experimentó, hermanos, lo mismo que Esteban, incluso el mismo desprecio que Jesús. La vida del cristiano, hermanos, nunca va a ser diferente a la vida de a quien está unido, es decir, a Jesucristo. Experimentaremos momentos difíciles como cristianos, momentos que nos reten nuestra fe. Acompáñame un texto en la Biblia, en Filipenses. Vamos al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Filipenses 1, 28. Filipenses capítulo 1, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Ya? Y dice el texto: en nada intimidados por los que se oponen. Lo que estamos viendo aquí con Esteban, lo que vemos con Jesús, lo que veremos en nuestras vidas como cristianos, que para él ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29. Porque a ti y a mí os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Por causa de Cristo, no solamente tú creerás en Él y recibirás todas las cosas que la Biblia nos dice como bendiciones espirituales, sino también dice que por causa de Él tú, al estar unido a Él, padecerás también por Él. Y esta es la vida del cristiano, hermanos. No es una vida de color rosa, no es una vida que dijimos todo está bien, no pasa nada, no hay ninguna aflicción, sino que vamos a recibir oposiciones. Vamos a ser probados en nuestra fe, vamos a padecer, porque esta es parte de nuestro llamado ontológico, que creamos en Él, pero también padeceremos por Él. Y Esteban, este discípulo amado de Jesús, lleno del Espíritu Santo, veremos en el capítulo 7 que realmente eso es lo que va a suceder con Esteban. En esta situación, hermanos, donde está Esteban, imaginen la escena. Esteban está en medio, está el Sanedrín, están los testigos, están diciendo acusaciones fuertes, él ha blasfemado contra Dios, contra la ley, todas son mentiras o verdades a medias incluso, y Esteban solamente está recibiendo todo esto. Fíjense la escena. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, nos muestra la confianza de Esteban en esa situación. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En medio de esta jauría de lobos, en la necesidad de despedazar a Esteban, los del Sanedrín voltean a ver a Esteban, buscando quizás su rostro, mirando quizás si había indicios de ser inocente o culpable, y lo único que vieron, hermanos, fue su rostro como de un ángel. Es una expresión un poco peculiar, hermanos. Algunos comentaristas dicen que esta es una expresión como si pareciera como que Esteban estuviera resplandeciente, con su rostro resplandeciente. Cuando Lucas escribe este documento, hermanos, él seguramente está investigando y buscando los detalles de lo que ha sucedido, y lo que le describen de él seguramente fue alguien que ocularmente vio esta situación. Algunos dicen que posiblemente fue Pablo quien estaba viendo todo esto y que le está diciendo, cuando estaba pasando todo esto, el rostro de este hombre parecía como el rostro de un ángel. Un resplandor divino parece envolver a Esteban, una calma divina en su interior. ¿Qué vieron en Esteban, hermanos?
Vieron la misteriosa hermosura de una vida totalmente rendida al Señor, decidida a proclamar la verdad y más interesada en lo que Dios piensa que en lo que los hombres dicen. Esteban, en esa situación tensa, él estaba con una total certidumbre de fe, confianza, diciendo: yo sirvo a mi Señor, Él es bueno, Él me ama, Él me ha rescatado, Él me salva, me ha salvado. Lo que veo en Esteban era una resuelta decisión en Él y una confianza en Dios. Vieron algo de la gloria de Cristo reflejada en el radiante rostro de su consagrado seguidor. Eso es lo que estaban viendo en Esteban. Su rostro brillaba ante el Sanedrín, como quien está consciente de la presencia de Dios. Y esto, hermanos, al menos me hizo pensar en dos situaciones en la Biblia donde personas brillaban, literalmente, por así decirlo, por estar en la presencia de Dios. El primero de ellos es Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a la montaña y estuvo un tiempo con Dios? Y después bajó, ¿y cómo lucía su rostro? Como brillante, y él se tuvo que tapar. Y el segundo de ellos lo vemos en la transfiguración con Jesús, donde las personas veían, los discípulos, vieron en Jesús un resplandor especial en su vida. Y de la misma forma, hermanos, me hacía meditar de cómo es que Esteban está reflejando en esta situación tan difícil y tan opositora su confianza en Dios. La realidad de su corazón diciendo: tú, Dios, sigues siendo soberano. Tú, Dios, sigues estando en control. Tú, Dios, sigues siendo bueno. Tú, Dios, me darás las palabras para tener que decir. Tú, Dios, así como tú me has salvado, tú también puedes salvar a estas personas que están aquí. La idea, hermanos, es que aquí está contrastándose el odio de estas personas, el rencor, la maldad, la mentira contra Esteban. Hay un contraste bien radical aquí con lo que pasaba con Esteban. Mientras aquí había una desesperación por matar a esta persona, enojo, resentimiento, molestia, Esteban estaba: confío en ti, Dios. ¿Sí ven ese contraste? De una confianza puesta en su buen y amoroso Salvador. Hermanos, tú y yo sabemos la historia. Esteban era un diácono que estaba a punto de morir, pero no lo sabía. No lo sabía. Solamente él decía: aquí estoy, Dios, para lo que tú quieras. Si he de dar testimonio a estas personas, lo daré. Si me están pidiendo que dé razón de mi fe, lo haré, Dios. Pero Esteban no sabía que esto lo iba a llevar a la muerte. Y hermanos, alguno puede decir: es maravilloso el amor de Dios, ¿verdad? Es maravilloso que Él me haya perdonado, ¿verdad que sí? Es maravilloso que Él me haya sanado, ¿verdad que sí? Y esas cuestiones podemos decirlo, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que tú tengas una vida como la de Esteban, que estás al punto de morir? A punto de que Dios diga: no te voy a quitar la enfermedad, no te voy a quitar los problemas. Yo quiero que usar esas situaciones para tu beneficio, porque lo que dice Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y yo estoy haciendo algo en tu vida. Es bueno decir: Dios es grandioso, maravilloso, cuando todo va bien. Pero ¿qué tal si Dios te dijera: mira, en un año tú vas a experimentar esto? No, Dios, ¿cómo vas a hacer eso conmigo? Pero ¿sabes? Yo voy a estar contigo, como lo he estado siempre. Este mismo Esteban, hermanos, que minutos después será apedreado brutalmente hasta morir, este mismo Esteban en este momento está confiado en Dios. Sea lo que sea que suceda, yo daré testimonio de Dios, yo permaneceré en Él, yo seguiré confiando en Él. Él sigue siendo bueno, santo y soberano. Ser llenos, hermanos, del Espíritu Santo es confiar y descansar conscientemente en que Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo santo, y que nada de lo que me suceda y lo que me pase quedará fuera de sus propósitos. Pero Esteban no sabe lo que va a venir adelante. Hasta este punto Esteban está con la cara ante los demás
con confianza absoluta en Dios. Y hermanos, lo que veremos las próximas semanas terminará con la muerte de Esteban, una muerte por apedreación. Y no pensemos, hermanos, que esto era algo como piquetes de mosquitos en su cuerpo, sino era un golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y algunos dicen que el golpe final era depositar una piedra grande sobre su cabeza para matarlo. Y aún así Esteban, lo vamos a ver después, dirá: veo a Dios. Esteban dirá: perdónalos, Dios. Porque este cristiano estaba confiado que a pesar de las circunstancias adversas, Dios lo sigue amando. Lo sigue amando, hermanos. Amada iglesia, Esteban nos muestra lo que significa ser una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que da testimonio de Jesús. Una persona que en su diario vivir refleja la gracia de Dios en su vida. Una persona que camina de esta manera. Una persona que usa lo que tiene como instrumentos para la misión de Dios de llevar el testimonio de salvación a cualquier persona. Una persona, hermanos, así, que a pesar de las acusaciones, él mantiene su confianza en Dios. En Esteban encontramos un ejemplo de lo que significa el andar lleno del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ¿cómo es tu caminar en Cristo? ¿Cómo es tu andar en Cristo, en la iglesia, en el mundo, en tu trabajo? ¿Ven la gracia de Dios en ti? Tu familia, tus vecinos, tus compañeros, hermanos, ¿testificas del perdón de Jesús, de su vida, de su muerte y resurrección? Hermano, ¿estás consciente que una vida así seguramente traerá problemas, traerá dificultades, traerá adversarios, gente que quiera destruirte a causa de tu fe? ¿Estás consciente de que eso puede pasarte también? ¿Cómo vas a reaccionar ante esas situaciones? Hermano, hermana, ¿está puesta tu confianza en Cristo y solo en Jesús? Vendrán pruebas, hermanos, te vendrán pruebas. Tu fe va a ser probada, si no es que ya está siendo probada. ¿Seguirás confiando y obedeciendo a Jesús? ¿Será que ante la oposición, la calamidad, los problemas, los demás vean en ti el rostro como de un ángel? ¿Qué vas a hacer, hermano? Aprendamos de Esteban y mejor aún aprendamos de Jesús, el Señor de Esteban. Pues Jesús es quien te ha dicho y te ha salvado a ti y te ha dicho: tú eres mío, tú eres mía. Yo te conozco a ti profundamente, sé tus debilidades, sé tu situación, sé lo que vas a enfrentar después, sé que tan débil eres, pero aún así he decidido amarte a ti. Y te amo. No temas, sigue poniendo tus ojos en mí, confía en mí. Y, hermanos, lo vamos a ver más adelante con Esteban, pero es increíble, hermanos, cómo es que en el momento en el que Esteban está pasando estas piedras y todo esto, o antes de eso, lo que ve Esteban es a Jesús a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Esteban estaba pasando estos problemas? Ahí, en su trono, diciéndole a Esteban: vas a estar aquí pronto conmigo, hijo mío. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo poco. Esteban va a morir, pero Esteban va a seguir haciendo lo que puede para hacer para su buen Señor, quien es dueño de su vida. Hermanos, iglesia, esto es parte de lo que tenemos que meditar en nuestras vidas. Pero también, si hay alguna persona aquí que no conoce de Jesús, tú necesitas venir a Jesús también. Porque la misma confianza que tiene Esteban a través de las situaciones y problemas es la misma confianza que tú puedes tener hoy en tu vida, de tu perdón de tus pecados, de la salvación en tu vida, de tener a un consolador, de saber que tienes a un Señor bueno y justo que está contigo para siempre. Necesitas nacer de nuevo, necesitas poner tu vida en Jesús y conocer el amor de Dios que excede toda comprensión nuestra. Este es Esteban, hermanos, un diácono lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme a hacer una oración para terminar.
Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias por la vida de uno de tus siervos, de tus hijos, Esteban, Dios. En el testimonio de tu palabra no dura mucho su vida, Dios, pero a través de su vida, Señor, podemos ver la gracia de Dios en su vida y tu amor inagotable sobre la vida de Esteban, Señor, y cómo lo usaste para muchas cosas que él ni siquiera supo, Dios. Señor, así haz con nosotros también, Dios mío. Ayúdanos a poder andar en gracia ante el mundo, Señor, y poder dar testimonio de la salvación que hemos recibido por gracia tuya, Dios. Ayúdanos a poder andar diariamente con nuestros vecinos, familiares, de tal manera que vean en nosotros esperanza, fortaleza, que vean en nosotros que nosotros, a pesar de estar llorando o a pesar de estar sufriendo, padeciendo, tenemos un fuerte refugio que está en ti, Señor. Señor, úsanos para tu gloria, Dios, y engrandécete, Señor, cada día más por medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Guárdala en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.